pasa con acá? Padre, ¿se puede conectar? Padre González. Buenos días. Mire, soy Listo, aquí lo escucho muy bien. soy aquí Hipólito Reyes, el arzobispo de Jalapa. El padre Rafael viene enseguida porque se le fue la luz ahí en el Museo de San Rafael, la luz eléctrica. Entonces estamos aquí a una cuadra, pero ahorita en unos 2-3 minutos ya lo tenemos por acá. Dice, me dijo él que es el diablo porque ese siempre se mete cuando está Rafael Guízar. Bueno, quiero aprovechar este espacio para decir otras cosas de la vida. Bueno, quiero aprovechar este espacio, primero dar las gracias a Monseñor por su presencia en este conversatorio, para hablar un poco más de la vida de Rafael Guízar y Valencia. Un hombre que se enfrenta a etapas dificilísimas de México. Él enfrenta una persecución religiosa muy difícil que se inicia desde 1917, se profundiza en los 20 y tiene su clímax en 1926-27 cuando ocurre el episodio que se conoce como la Guerra Cristera, un episodio en donde el gobierno enfrenta el malestar de los católicos por haber promulgado leyes que ofendían y que impedían la labor de la Iglesia Católica. Y ahí se va a encontrar con un personaje que va a ser, digamos, la pesadilla de Monseñor Rafael Guízar y Valencia. Estoy hablando del coronel Adalberto Tejeda. Cuando él llega a Veracruz, él había tomado posesión, Adalberto Tejeda, como gobernador del estado. Un hombre que va a enfrentar una situación muy difícil en relación con su convivencia con la Iglesia Católica. Un hombre que, bueno, se le conoce como uno de los más radicales anticlerical. De hecho, él forma una liga infantil anticlerical. Posteriormente lo va a encontrar como ministro de gobernación del gobierno de Plutarco Elías Calles, justamente el gobierno que promulga las leyes que hacen que brote la rebelión de los cristeros. Entonces, él va a enfrentarlo. Y por si fuera poco, este hombre, Adalberto Tejeda, regresa en 1930 como gobernador de Veracruz. Y ahí promulga leyes, por ejemplo. Imagínense que Veracruz tenía en ese momento tenía una población de por lo menos 1.800.000, 1.600.000 personas. Sin embargo, para Adalberto Tejeda solamente podía haber un sacerdote por cada 100,000, de tal manera que eso enfrenta otra vez al obispo. Pero a final de cuentas, cuando ya la situación se vuelve sumamente difícil para Monseñor Rafael Guízar de Valencia, él se presenta ante él y le dice: señor coronel, yo sé que usted quiere mi vida, usted ha buscado la forma de que me la quiten, pero quítemela usted, ahí tiene usted su pistola. Ese gesto hace que el coronel se dé cuenta de que se trata de un hombre de una enorme valentía, de un enorme valor, cosa que los militares aprecian mucho, y entonces le da la mano y se dan un abrazo. Ese era Monseñor Rafael Guízar y Valencia. Vamos a ver si ya tenemos la presencia del padre Rafael González Hernández. Gracias, Adelante, muchas padre. gracias, señor embajador, muchas gracias. Gracias, estoy ya con ustedes. Por una interrupción de energía eléctrica en el museo no pude seguir ahí. No se preocupe, padre, con mucho gusto lo escuchamos. Estoy en la casa del señor arzobispo, que está muy cerca del museo. Me trasladé acá porque aquí sí hay energía eléctrica. Saludo a todos los participantes en este conversatorio sobre la trayectoria misionera del quinto obispo de Veracruz, San Rafael Guízar Valencia. Saludo al señor embajador, a los ministros de la embajada, al señor nuncio apostólico en México, a los señores obispos y a todos los hermanos y a todos los que se unen a nosotros por medio de las redes. Miren, cuando se trata de hablar
de la trayectoria de San Rafael Guízar, hay que trazar una ruta misionera que él siguió y es un referente en la evangelización en el estado de Veracruz, en estas tierras bañadas por el Golfo de México, que son un jirón de la patria mexicana. Y digo esto porque los veracruzanos lo consideramos como el Junípero Serra es considerado en la Baja California, en las Californias, el evangelizador de aquellas tierras. Así San Rafael Guízar para nosotros. No demerito en nada la acción pastoral de los obispos anteriores a San Rafael Guízar, pero en realidad la situación que vivía Veracruz pues era muy lamentable, no había vías de comunicación, no había formas fáciles de llegar a las parroquias, a los pueblos, y los obispos anteriores hicieron mucho, pero no lograron una evangelización de fondo de estas tierras veracruzanas. Fue necesario que llegara San Rafael Guízar y él como obispo misionero, como sacerdote misionero, porque él así se definía a sí mismo, inició una labor verdaderamente excepcional. Fue preconizado quinto obispo de Veracruz el 1 de agosto de 1919, siendo misionero apostólico en La Habana. Fue consagrado el 30 de noviembre de 1919 también en La Habana, y luego de dar todavía otras misiones en la isla como obispo, partió el 1 de enero de 1920 para el puerto de Veracruz. Coincidentemente, y yo creo que por designios de la providencia, él se embarcó en un vapor llamado La Esperanza, y eso para él significaba mucho porque él era gran devoto de la Virgen de la Esperanza, que se venera todavía en Jacona, Michoacán, una ciudad muy cercana a su pueblo natal. Y a ella encomendó su primera expedición, su primer viaje como obispo, rumbo a tierras veracruzanas. Llegó a estas costas veracruzanas el día 4 de enero a las 10 de la mañana. Dicen las crónicas que fondeaba el muelle de Sanidad, el vapor La Esperanza, y que una gran comitiva integrada por fieles y personas distinguidas de Jalapa, del puerto de Veracruz, de Orizaba, de Córdoba, bueno, del puerto de Tuxpan, habían hecho una valla para recibirlo. Cuando se abrió la escalerilla que tenía que hacer que bajaran los que viajaban en el vapor La Esperanza, apareció un hombre regordete con un sombrero de fieltro gastado, con un traje raído y un pequeñísimo maletín que llevaba donde portaba todas sus pertenencias. La comitiva pensaba que iba a llegar un príncipe de la iglesia. Llevaban hasta unos cargadores para las cajas, cajones o baúles, lo que llevara de sus cosas. Y cuando le preguntaron por sus pertenencias, les dijo: las traigo en mi mano. Era un pequeño maletín. Ya la presencia de un hombre así impactó muchísimo, porque hasta ese tiempo todavía los obispos eran considerados príncipes de la iglesia. Eran títulos que se daban en la época. Y este hombre, lejos de tener una actitud principesca, tuvo una presencia evangélica. La desgracia tocó inmediatamente su llegada al puerto de Veracruz,
porque empezaron a llegar las noticias por cable de una desgracia que había pasado en el centro del estado, en Jalapa, precisamente desde donde les estoy hablando, y en los alrededores, toda la franja central del estado de Veracruz. Un sismo que la noche del 3 de enero de 1920 había destruido buena parte de este sector de la entidad veracruzana. Parte del estado de Puebla también se vio afectado. Tan pronto llegó San Rafael Guízar a Veracruz, lejos de aceptar fiestas grandes que le tenían preparadas tanto en el puerto como en Jalapa, se dedicó a hablar a los que lo recibían de la necesidad de ayudar a los damnificados por el sismo. Hizo una colecta que fue emblemática en un salón que se llama La Lonja, ya está en desuso en Veracruz, pero todavía existe el sitio, y allí juntó la cantidad de 20,000 pesos, que a mi manera de ver era una suma pues millonaria para nuestro tiempo, porque eran de los pesos oro de su tiempo. Y él lo hizo de esta manera tan inteligente y sabia. Dijo, yo no traigo más que 500 pesos que me han dado en la isla y no tengo nada más que valga que mi anillo pastoral y mi pectoral. Aquí lo tengo. Véndanlo y lo que les den lo vamos a sumar a la colecta para los damnificados y ayúdenme. Y de esa primera colecta reunió 20,000 pesos. El día siguiente estuvo todavía en el puerto de Veracruz y el 4 de enero se partió para Jalapa en un tren procedente del puerto de Veracruz a la ciudad. Viajó en segunda clase. Alguien le preguntó, ¿por qué, Excelencia, viaja un obispo, un príncipe de la iglesia en segunda clase? Su respuesta fue la de un santo inteligente, porque no hay tercera. Por eso viajo en segunda, porque no hay tercera. Como vemos, ya la personalidad de este hombre pues era cautivadora, porque era un verdadero heraldo del evangelio. Apenas llegó a la ciudad capital de Jalapa, en el estado de Veracruz, sede de su obispado, ahora sede del arzobispado, presentó las letras apostólicas, la bula que lo nombraba quinto obispo de Veracruz, al cabildo y les dijo, señores, yo me voy a asistir a los pueblos dañados. Dejó al vicario capitular, que lo nombró vicario general para ese momento, y él se fue a una larga misión de 2 años, recorriendo los alrededores de Jalapa. Dejó a un sacerdote, al padre José María Flores, aquí, que se encargara de la reconstrucción de Jalapa. Él se fue a Coatepec, a Jico, a Teocelo, a Cozautlán, a Izhuacán, y de allí saltó al estado de Puebla. Hay un lugar donde le veneran muchísimo en la plena sierra que limita el estado de Veracruz con el estado de Puebla, Patlanalá, que había sido grandemente afectado. Y allí prodigó la caridad para los necesitados, no solo la caridad material, sino especialmente la caridad pastoral. Porque si algún distintivo tuvo San Rafael Guízar en su vida, fue la de la caridad pastoral. Acabamos de celebrar el domingo pasado, el domingo del Buen Pastor, y precisamente allí Cristo Jesús nos daba las líneas de acción del buen pastor, que es el que lleva las ovejas sobre sus hombros, el que las cuida, el que no huye ante los peligros. Y San Rafael Guízar realizó una gran misión en su territorio dañado por el sismo durante 2 años. Mientras, por cartas, por telegramas, por emisarios,
atendió el gobierno de su diócesis, nunca lo desatendió, pero sus medios de comunicación pues no eran los medios excelentes que ahora tenemos, sino muy incipientes, y supo aprovecharlos al máximo para gobernar a la distancia y en la distancia su diócesis. Organizó el seminario y lo reabrió porque había sido cerrado en la persecución carrancista, siendo obispo su predecesor, el señor don Joaquín Arcadio Pagaza, y lo dotó verdaderamente de un claustro de maestros, compró máquinas de escribir, no había computadoras, para él era la máquina dactilográfica, la máquina que ayudaba mucho a la comunicación, y recibió a muchos alumnos de otras diócesis de México que no tenían seminario sin cobrarles absolutamente nada a los obispos. Poco le duró el gusto, porque se inició en el estado de Veracruz pues un enfrentamiento prácticamente entre la iglesia y el gobierno veracruzano. El coronel don Adalberto Tejeda Olivares, que había sido formado en la masonería, que había sido formado en el extranjero, con otros veracruzanos ilustres de su tiempo, desató una persecución contra la iglesia. Ya había pasado la Guerra Cristera, eso no está dentro del periodo de la Guerra Cristera. Fue a partir del fin de la Guerra Cristera prácticamente. Y él tuvo que llevarse su seminario a la Ciudad de México porque el edificio del seminario en Jalapa se lo confiscaron, así como otras propiedades y templos y anexos a templos. El seminario de Veracruz estuvo por 20 años escondido en la Ciudad de México. Y era tan hábil el santo, yo digo los santos son siempre muy listos, difícilmente los tontos llegan a la santidad. Alquiló 5 casas en la Ciudad de México y tenía una casa para los latinos, otra para los filósofos y otra para los teólogos, y 2 casas más listas porque si tenía noticias que tenía amigos en el gobierno y que le daban pitazos sobre que le iban a revisar una casa por tener un seminario, inmediatamente cambiaba a los alumnos a una casa vacía, y cuando llegaba la inspección en esa casa no había nada. Y de esa manera burlaba pues los atropellos del gobierno de ese tiempo, porque eran verdaderos atropellos contra los derechos humanos. El seminario de Veracruz estuvo 20 años en la Ciudad de México. Para los veracruzanos, San Rafael Guízar es nuestro evangelizador, es nuestro santo, es nuestro intercesor, y es al mismo tiempo, ya si nos referimos a los sacerdotes, pues nuestro modelo a imitar. ¿Y qué decir de los señores obispos? Hace pocos meses el señor nuncio estuvo de visita en esta arquidiócesis, conoció su museo, se interesó mucho en adentrarse en la vida de San Rafael Guízar y pudo darse cuenta cómo nos dejó una herencia de santidad, y los obispos son los primeros herederos, los primeros legatarios de esa herencia de santidad. Tanto así que ha sido nombrado patrono de la Conferencia Episcopal Mexicana. Cuando he ido por allí, alguna cosa que me han invitado, he visto el óleo que está en la capilla y el óleo que está también en el edificio, en las partes de las reuniones. San Rafael Guízar es un referente de santidad y de caridad pastoral, y urge a los obispos imitar su ejemplo, y urge a los sacerdotes que imitemos su ejemplo. Y tan grande ha sido la estela de santidad que ahora en la arquidiócesis de Jalapa llevamos otro proceso a los altares de un alumno suyo y muy cercano a él, el padre Juan Manuel Martín del Campo, que ya tiene el título de venerable. Estamos en la búsqueda de un milagro,
pero tenemos todavía otros candidatos más que fueron de su tiempo, canónigos, sacerdotes, hombres de Dios, que siempre hicieron referencia a él en el trato a los fieles, en el trato caritativo, en el anuncio del evangelio y en la vida de sacrificio de los sacerdotes. Y damos gracias a Dios porque con su presencia Veracruz fue evangelizado y México tiene en él una estrella de santidad en la presencia de Dios. Les agradezco mucho su atención y doy paso a los siguientes expositores que estarán en el conversatorio. Muchas gracias al padre que nos acaba de dar este interesantísimo boceto de la vida de San Rafael Guízar y Valencia. Él es un factor fundamental para el proceso de canonización de Rafael Guízar y Valencia, el padre Rafael González Hernández. Además, él ha compilado su vida en un libro maravilloso que anda circulando por muchas partes, no solamente de Jalapa, no solamente de Veracruz, sino del país entero. Pero bueno, cuando el Papa Benedicto XVI canoniza a Rafael Guízar y Valencia, él dice que vivía como Santa Teresa de Jesús, habiendo dejado todo por seguir a Cristo. Efectivamente, se le conoce también como el obispo de los pobres. Yo agregaría a lo mucho que nos ha dicho ya el padre, que Rafael Guízar y Valencia un día llega a su casa descalzo, siendo ya obispo de Veracruz. ¿Qué pasó, padre? No, pues es que regalé mis sandalias a un pordiosero que no tenía que calzarse. Otra vez él compraba un canasto de pan, lo llevaba a las calles, lo repartía. Otra vez eran varios canastos de pan y como la gente seguía y seguía y seguía y la pobreza se acrecentaba, al rato ya eran verdaderamente decenas de canastos de pan las que iba a repartir. En otra ocasión también, bueno, pues a él le dan como una especie de donativo de óbolo, 2 centenarios. Lo primero que hace es irlo a regalar, uno de ellos al primer pordiosero que encontró. Un hombre que tenía un desprendimiento tal que sus familiares dicen que el cuarto donde él vivía lo dejaba abierto, porque si alguien quería ir a tomar alguna cosa, que pasara y lo tomara. Un hombre que efectivamente tenía el corazón de niño, a pesar de su peso, a pesar de ser un hombre de una consistencia muy robusta, bueno, jugaba a las canicas, se inclinaba para jugar a las canicas con los niños y al mismo tiempo también, bueno, podemos hablar de un hombre de una familia de arraigada raíz católica. Su hermano Antonio se volvió obispo también, fue obispo de Yucatán. 3 de sus hermanas, estamos hablando de 11 hermanos, 7 mujeres y 4 hombres. Bueno, de esas 7 mujeres, 3 se convirtieron en las hermanas de las teresianas. De hecho, una de ellas invita a Rafael Guízar y Valencia a que vaya a Cuba, concretamente a Camagüey, a celebrar, a realizar su obra misionera. Pero decíamos, Rafael Guízar y Valencia llega a Veracruz después de haber tomado posesión como obispo por parte del nuncio apostólico en La Habana. Llega a Veracruz el 4 de enero del año de 1920 y se da cuenta, como acaba de decir el padre, que un día antes había habido una situación difícil, había habido un terremoto y él decide pues lanzarse, después de tomar posesión como obispo en Jalapa el 9 de enero, lanzarse pues a esa aventura. Pero la aventura no es solamente de caridad, la aventura no es solamente de evangelización para la gente que estaba sufriendo en ese momento. También estamos hablando de una aventura en que se va a encontrar paisajes maravillosos. De ello, justamente de esta ruta, nos habla ahora Leticia María Arriaga Stransky. Ella nace en la Ciudad de México, radica en el pueblo mágico de Coatepec, donde se ha dedicado por más de 20 años al registro fotográfico del estado de Veracruz. En 1998 inicia como editora independiente con la primera edición de Ecoturismo de la Sierra Central Veracruzana, titulada Ruta de la Niebla. La más reciente ruta, la edición especial de los 100 años de la ruta misionera de San Rafael Guízar y Valencia por la Sierra Central Veracruzana, la cual nos va a presentar justamente este día, en este momento. Durante el 2018 y 2019,
Leticia María Arriaga Stransky, llevó a cabo la presentación itinerante de la ruta misionera de San Rafael, Guízar y Valencia, acompañada de una muestra gráfica, audiovisual y gastronómica en las ciudades anfitrionas de Jalapa, Coatepec, Teocelo, Orizaba. Teocelo es una ciudad de Michoacán, Orizaba y el puerto de Veracruz, pero también llegó a Barcelona, en España, llegó a Praga, Checoslovaquia, o lo que es la República Checa, y Brescia, una de las bellas ciudades de Italia. Adelante, Leticia María Arriaga Stransky. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias, señor embajador, el maestro Alberto Barranco, muchas gracias por la invitación. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Bueno. Sí, Perfectamente le escuchamos, maestra. Perdón, ¿sí? ¿Sí me escucha? Sí, gracias. Okay. Sí, perfectamente. Quisiera antes de comenzar con la descripción de la ruta misionera de San Rafael, Guízar y Valencia, pues agradecer por todas las bendiciones que nos permiten estar aquí después de un año tan difícil como lo hemos vivido con la pandemia. Y bueno, esta situación nos ha hecho reflexionar. A mí en lo personal me ha dejado muchas experiencias. Y bueno, también quisiera yo agradecer en verdad la oportunidad que me están dando en la Embajada de México en la Santa Sede para dar a conocer este trabajo que hemos desarrollado desde hace unos 3 años con el apoyo del padre Rafael y del Museo de San Rafael, Guízar y Valencia, por toda la información que nos han permitido acceder y bueno, investigar parte de esto. Y bueno, en el 2020 se cumplieron 100 años de la llegada de Monseñor Guízar y Valencia, y para esto, para hacer una conmemoración, hicimos la edición especial de los 100 años de su llegada al puerto de Veracruz, así como un video documental que narra sobre todo este pasaje histórico que es pues, prácticamente un rescate de la memoria histórica de la región central veracruzana, donde tuve la oportunidad y el agrado realmente de vivir, de conocer algunas de las personas que conocieron a San Rafael, de descubrir esta parte pues que permanece justamente en estas poblaciones, el agradecimiento que ellos le tienen a San Rafael por la gran labor que hizo, su expedición, que no debió ser nada fácil. Efectivamente, si ahorita hemos recorrido esta ruta pues con dificultades porque es muy accidentada, es la región del Pico de Orizaba, que es el más alto de la República Mexicana, y el Cofre de Perote. Ambos tienen un territorio extraordinario, pero muy, muy complicado de recorrer. Por lo mismo, debió haber sido una verdadera hazaña para aquella época recorrerla. Entonces, los dejo ahorita, les voy a compartir un video de 10 minutos y después ya pasaré a explicarles más detalles de la ruta misionera. Comenzaba el año de 1920, cuando en la ciudad de Jalapa y poblaciones de montaña se vieron sorprendidos por la fuerza de la naturaleza, tras la sacudida de uno de los terremotos más violentos ocurridos en nuestro país. El epicentro, ubicado en la zona de Quimixtlán, Puebla, alcanzó los 8 grados en la escala de Richter, causando grietas, deslaves y mucho daño en las poblaciones del corredor interserrano entre Veracruz y Puebla. Un día después de esta tragedia, el 4 de enero de 1920, en el puerto Jarocho, fondeaba la embarcación La Esperanza. Venía directamente de Cuba con un hombre de una extraordinaria calidad humana, que la divina providencia y el Papa mandaron de regreso a su país en ese tiempo, convertido en el 5º obispo de la diócesis de Veracruz.
Al llegar al puerto de Veracruz, Monseñor Rafael Guízar y Valencia es informado de lo sucedido en la región central de las altas montañas y después de reunir los apoyos, salió rumbo a Jalapa. A los 3 días de haber tomado posesión, inicia su misión de rescate con rumbo al sur, por el corredor interserrano de la vertiente oriental del Cofre de Perote y Pico de Orizaba. La ruta de Guízar y Valencia comienza en el antiguo Palacio Episcopal, ubicado en el corazón de Jalapa. San Rafael Guízar, cuando llega, se pone en contacto con su vicario general. Una vez hecho el contacto y las diligencias necesarias, empieza a captar los fondos para poder atender a todos los damnificados que se encontraran en el centro del estado de Veracruz. Hoy, convertido en un museo dedicado a la vida y obra de San Rafael hasta su muerte, así como el proceso de su canonización. Su tumba reposa en la catedral y desde su canonización, cada año, el 24 de octubre, es visitada por cientos de peregrinos provenientes de las comunidades donde el obispo misionero dejó huella. En las comunidades de Por favor, activa otra vez el micrófono. Está en silencio y no se escucha el video. Leticia, por favor, hay que reactivar su micrófono. Gracias. Su primer encuentro con la tragedia fue Teocelo. Del templo parroquial en el cual había un macizo, no quedaban sino un montón de piedras, pero ninguna otra comunidad había sido tan afectada como Cozautlán. Doña Ángela Hernández, de 104 años de edad, sobreviviente a esta tragedia, nos narra lo sucedido. Mi nombre es Ángela Hernández García. Tengo 104 años. Yo me tocó ver aquí en la calle, venía la tropa grandísima. Se metieron a la Santa Iglesia de Cozautlán. Ahí se metieron caballos y guachos y policías, la gente, vaya, armada. A la tropa se metió adentro y se vino el santo temblor, el terremoto. Además se oía el resumido de la Santa Iglesia que se cayó. Se pasó el santo temblor como a los 2 días. Llegó el Santo Padre Rafael Guízar Valencia. Lo fueron a traer hasta Jalapa. Bendició el río, lo bendició y lo bendició a todos. El obispo logró cruzar desde Ayahualulco por el filo de las barrancas para llegar a Patlanalá, Quimixtlán y Chilchotla, donde sufrió una afección cardíaca y tuvo que ser trasladado a Chalchicomula. Pero esto no lo detuvo y regresó a su diócesis en tren, visitando Orizaba y Córdoba. Seguramente, de no haber sufrido esta afección, el obispo habría tomado el camino más corto a Huatusco y Coscomatepec. Atravesando la barranca de Chichiquila, nos encontramos con la risueña ciudad de Huatusco, una bella comarca ubicada dentro del corredor de bosque de niebla y la franja cafetalera por excelencia. Continuando hacia el sur por la ruta de Guízar y Valencia, se encuentra la villa de Coscomatepec,
Sus calles y construcciones aún conservan el trazo original de un pueblo típico de montaña del siglo XVIII. Siguiendo los pasos del obispo misionero, llegamos a la ciudad de Córdoba, conocida como la ciudad de los 30 caballeros. Aquí se encuentra el Museo del Café, que ofrece recorridos guiados, donde el visitante podrá conocer su historia y todo el proceso, hasta la degustación de este delicioso aromático. El centro histórico aún conserva su trazo original y sus edificios pertenecen al patrimonio histórico de la ciudad. Finalmente, llegamos a la ciudad de Orizaba, la ciudad de las aguas alegres. En los alrededores de Orizaba existen muchos atractivos, pero es uno en particular que nos recuerda la presencia del obispo misionero por esta región. Es el Centro Misionero y de Espiritualidad Rafael Guízar y Valencia, ubicado en las cercanías de la comunidad de Chilapa, mudo testigo de los pasos de San Rafael Guízar y Valencia por Veracruz. Monseñor Guízar y Valencia recorrió esta región por 6 años, revisando la reconstrucción de las poblaciones más afectadas y mantuvo contacto con ellas por varios años más. En Camerino Zeta Mendoza, así como en la pequeña población de Necoxtla, ubicada en la Sierra de Zongolica, se recuerda al obispo misionero rumbo a sus visitas pastorales. Esta región, coronada por el volcán más alto de la República Mexicana, con un rico legado histórico y cultural. Sin duda, cautivaron a Monseñor Guízar y Valencia, que dejó su amorosa presencia impregnada en cada rincón de la Sierra Central Veracruzana. Bueno, espero les haya gustado. Es un poquito largo, pero es pues muy especial. Lo que nosotros logramos hacer aquí, sobre todo, fue el contacto con mucha gente que no pudimos editar en este video a todos. Y pues afortunadamente pudimos contar con entrevistas como con la señora Ángela Hernández, de 104 años de edad. Realmente ahorita ya debe tener 106 años. Y esperemos que también esté bien, de salud. Y bueno, pues este es un video dedicado a él. Y de alguna forma, no sé si ya dejé de compartir pantalla o todavía. ¿Ya me sacaron? Ya la dejaron. Ah, bueno. Ya quedó fuera. Perfecto. Bueno, solamente pasaría yo a describir brevemente lo que es la ruta misionera, ya como un libro editado que logramos producir por segunda ocasión el año pasado, y dedicado a los 100 años de San Rafael Guízar y Valencia, a la senda misionera, como la llama el maestro Rafael Barranco. Además de difundir la vida y obra que dejó Monseñor a su paso por Veracruz, es también el rescate de esta memoria histórica y, bueno, un poco más ahora de 100 años, la gente de las comunidades que todavía recuerdan lo que él hizo en esta zona. Hay mucho agradecimiento, sobre todo en las comunidades de Cozautlán y de Teocelo, porque, bueno, Cozautlán fue una de las poblaciones más destruidas, prácticamente desapareció.
de la faz de la tierra, y pues fue una reconstrucción que duró muchos años y que él estuvo atrás de esta reconstrucción y de muchas otras comunidades. En reconocimiento a su labor, hemos trazado la ruta que siguió, paso por paso, por las comunidades que asistió, descubriendo las características de esta tierra y su gente, que hicieron que Monseñor Guízar y Valencia, aún corriendo los riesgos que platicaba hace un momento el maestro Barranco y también el padre Rafael, sobre lo que él vivió en la persecución religiosa, bueno, pues fue muy, muy fuerte, y sin embargo, él siguió en esta zona. Hay muchas anécdotas que narran cómo es que pues en Huatusco, en Jico, en Teocelo, a pesar de las circunstancias, él seguía visitándolos, hacía seminarios pues en las casas, ayudaba a la reconstrucción, y siempre estuvo muy presente en todas estas comunidades. La edición especial de los 100 años de la llegada del obispo, editada el año pasado, tiene además un objetivo, además de recordar la historia y toda la obra de San Rafael en esta zona, tiene también el objetivo de ofertar una nueva ruta turística, o sea, que se diversifique en Jalapa y en la región esta oferta turística que tiene que ver con una ruta misionera, una ruta santa y religiosa, así como gastronómica, porque pues en esta región tiene, bueno, cada una de las poblaciones que forman parte de esta edición, desde Jalapa, aquí podemos ver el mapa de la ruta misionera, cómo es que desde Jalapa hacia Coatepec, bueno, Jico y Teocelo, es un corredor muy especial de bosque de niebla y de pueblos mágicos cafetaleros, que tienen mucho que ofrecer, no solamente tradiciones de fiestas y de actividades lúdicas, sino también una estupenda gastronomía. Eso es algo que seguramente a San Rafael le ha de haber gustado mucho en aquel entonces, porque bueno, era una época complicada vivir en esta zona, pero la cultura gastronómica es algo que siempre ha permanecido en esta zona y que es lo que le da mucha fuerza. Sin embargo, hay un desconocimiento muy, muy grande de quién era Rafael Guízar y Valencia, de lo que hizo, de cómo llegó a ser santo, y también de las características de toda esta aventura que él realizó en aquella época. Esta senda misionera entonces es una ruta itinerante que inicia en Jalapa, y como la capital veracruzana, aquí podemos observar la panorámica desde el Parque Juárez, se ve parte de la ciudad y se ve el pico de Orizaba al fondo. Es el corredor interserrano, la ruta que él tomó es la ruta misionera, y donde el pico de Orizaba, que es el volcán más alto de la República, siempre está presente en esta ruta. Empieza aquí justamente en el Museo de San Rafael y posteriormente en la Catedral Metropolitana de Jalapa, donde reposan sus restos. Aquí está la tumba de San Rafael, y continúa de aquí hacia el sur. Nos trasladamos hacia el sur a Coatepec, que es pueblo mágico, es un pueblo mágico cafetalero, y justamente donde hay varias anécdotas donde comentan que en alguna ocasión vieron al padre Rafael, a Monseñor, camino a la iglesia de San Jerónimo, descalzo, caminando descalzo porque había regalado sus zapatos en el camino, ¿no? Es verdaderamente increíble todo lo que se narra de él. Yo creo que hay muchas anécdotas incluso que no conocemos, que vale la pena seguir investigando y guardando esta memoria histórica. Bueno, continuando hacia el sur, nos trasladamos, bueno, aquí en Coatepec y Jico, pues las dos poblaciones hermanas y pueblos mágicos, pues tienen anécdotas también. En Jico hay una anécdota de que las cocineras hicieron una fiesta para San Rafael, y justamente él las bendijo, porque la comida de Jico, bueno, es algo que se conoce muy bien, que es muy rica, que el mole, chiles rellenos, en fin, aparte de los alrededores de Jico también, ¿no?
son atractivos especiales y, y muy recordado él porque justamente en aquel entonces solamente había una buena ruta en tren desde Jalapa hasta Teocelo. Hasta aquí llegaba la ruta. Entonces, las demás visitas que tenía él que trasladarse desde Teocelo a Cozautlán, y a Izhuacán y Patlanalán, pues tuvieron que ser a caballo, a lomo de mula o a pie. Y entonces, bueno, en esta zona podemos hacer este recorrido a las poblaciones de Teocelo, si continúa Izhuacán, pasando por Cozautlán, por supuesto. Y bueno, Izhuacán también es un pueblo empotrado en la montaña, hermosísimo, que ha permanecido como detenido en el tiempo. Y como él, esta población, pues también hay algunas otras que ofrecen muchas actividades que tienen un potencial enorme y que, bueno, pues sí falta un impulso para detonar esta ruta santa de la misión de San Rafael Guízar y Valencia por la Sierra Central Veracruzana. Aquí brincamos un poco la zona de Patlanalán y Quimistlán, pero porque hay posibilidades de cruzarla, pero no es tan fácil. Sin embargo, por este camino, o ya sea por el camino de Jalcomulco, llegamos y subimos a la región de Huatusco. Esta es una de las panorámicas del Pico de Orizaba, y también Coscomatepec, que es la población más alta de este recorrido, que también cuenta con una extraordinaria herencia cultural, gastronómica y, bueno, rica en fiestas y tradiciones. Pues realmente lo hace un corredor muy atractivo, ¿no? Aquí llegamos a Orizaba, que es ahorita también otro pueblo mágico y pues transformado recientemente con muchos atractivos. Entre estos, uno de los que a mí más me gustan es este lugar que es el Museo de Arte, que está dentro de lo que es el exconvento de San Felipe Neri, y bueno, pues que resguarda obras, una gran colección de pinturas. Y ya estando en Orizaba también nos podemos trasladar a este lugar, que es el Centro Misionero de Espiritualidad Rafael Guízar y Valencia. Se encuentra en la comunidad de Chilapa, a solo 30 minutos, 40 minutos de Orizaba. Y bueno, es un lugar dedicado a él, pero además es un lugar dedicado a la espiritualidad, ¿no? Es un lugar ideal para terminar el recorrido de esta ruta y para permanecer unos días. En Necoxtla también hay historias muy interesantes porque esta región de Necoxtla, que forma parte del municipio de Ciudad Mendoza, es la entrada a la Sierra de Zongolica, donde hay anécdotas que narran que el obispo misionero subía y se quedaba varios días en este pedacito de la Sierra de Zongolica, ayudaba a la gente, también en particular a los presos ubicados en esta población. Y bueno, es un trayecto muy difícil en carro. Ahora imagínense a pie, él lo hacía, ¿no? Es impresionante cómo se movía, cómo la gente en diferentes lugares donde yo podía visitar, como Río Blanco, en fin, Córdoba, en todos los lugares hay anécdotas de San Rafael Guízar y Valencia. Bien, entonces esta zona que abarca prácticamente más de como 150 kilómetros, puede ser visitada. Nosotros estamos haciendo también esta operación turística para los que estén interesados en conocerla, ¿no? Y puliéndola para hacerla ya sea en 2, en 3, en 4 o hasta en 5 días, parando en todas estas comunidades y conociendo los atractivos de esta región. Por lo pronto, pues solamente mencionarles que la guía, bueno, pues fue editada el año pasado, ahorita la estamos promoviendo, la estamos difundiendo y que esperamos también poderla llevar a Roma, a entregarla personalmente al Papa Francisco el próximo año, si es que nos permiten estos tiempos de pandemia, pues salir adelante, de moverse un poquito más, ¿no? Es para ustedes. Y bueno, pues dedicada a nuestro santo patrón regional de las altas montañas de Veracruz. Gracias. Muchas gracias a Leticia
Arriaga Stransky por esta participación en el conversatorio. Yo quisiera decir un dicho que es muy común en México: por sus frutos los conoceréis, y que bueno, se ha internacionalizado. Monseñor Rafael Guízar y Valencia, San Rafael Guízar y Valencia, tiene entre sus discípulos dos personajes también en camino a los altares, dos sacerdotes, uno ya como siervo de Dios y otro como beato. También estamos hablando de que él tuvo contacto muy cercano con Conchita Cabrera de Armida, fundadora de una orden religiosa del Sagrado Corazón y la Cruz. Esta mujer, bueno, ya es beata, pero tenía conversaciones muy, vamos a decir, de carácter espiritual totalmente con Monseñor Guízar y Valencia. Se reunían él, el padre Félix de Jesús Rullet, se reunía el arzobispo de la Ciudad de México, Luis María Martínez, y la propia Conchita Cabrera. Y ahí tenían lo que se llamaba coloquios de carácter espiritual. Pero yo quiero agradecer la presencia en este conversatorio, la participación de Monseñor Hipólito Reyes, él es arzobispo de Jalapa. También está con nosotros Monseñor José Trinidad Zapata, obispo de Papantla. Y ya mencionamos Monseñor Salvador González Morales, obispo auxiliar de la Ciudad de México. Monseñor Franco Coppola, representante del Papa en México, nuncio apostólico. Monseñor Alfonso Miranda, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano. También está con nosotros en este conversatorio Monseñor Eric Sobiguidi. Él es director para América Latina de la Secretaría de Estado de la Santa Sede. Está también el hermano Agustín Hernández, michoacano, como el Monseñor Guízar y Valencia, rector magnífico de la Pontificia Universidad Gregoriana, para orgullo de los mexicanos. También está el padre Alfredo José Ancona, misionero del Espíritu Santo, y uno de los que está integrado directamente en las causas de los santos. Un hombre que ha logrado con sus investigaciones empujar para que personajes que están en el trayecto puedan en su momento ser canonizados. Vamos a pasar al escenario de las preguntas. Tenemos ya una solicitud de Lidia García. Adelante, Lidia. Creo que no está. Bueno, por favor. Se apagó su micrófono. Por favor, que levante la mano si alguien quiere hacer alguna pregunta. María Isma tiene una pregunta. Sí. Vamos a darle la palabra al embajador de Colombia ante la Santa Sede, Jorge Mario Isma, que quiere hacer una pregunta. Adelante, Jorge Mario. Gracias, Alberto. Tengo una curiosidad. Tú mencionaste al inicio de la conversación que el alcance de la obra de Monseñor de San Rafael se había extendido por varios lugares de Latinoamérica y mencionaste a Colombia. Me da mucho interés conocer si hay algo que tengas más en la mente como para identificar su impacto en mi país. Sí, ¿cómo no, Mario? Mira. Si me permite, puedo contestarle al señor embajador. Sí, adelante, padre. Adelante. A la pregunta que hace el señor embajador preso a la Santa Sede del país colombiano, le digo lo siguiente. Después de haber estado en la isla de Cuba, siendo ya obispo de Veracruz en el segundo exilio que tuvo, que fue a misionar nuevamente a la isla, pasó de Cuba a Colombia y efectivamente estuvo en la capital colombiana, en la ciudad de Bogotá,
Estuvo alrededor de 5 semanas y allí enfermó gravemente. Estuvo en un hospital cuyo nombre no recuerdo en el momento, pero estuvo no en áreas de distinción ni en áreas especiales, sino con todos los enfermos, particularmente con los más pobres. De allí lo rescató el padre Chaurrondo, que era un jesuita que lo conocía, que había ido a visitar enfermos, y lo llevó a la casa arzobispal en Bogotá. Entonces el arzobispo le pidió que diera misiones en su catedral y dicen los periódicos, no recuerdo los nombres de los rotativos en el momento, que las misiones que dio el quinto obispo de Veracruz en Bogotá fueron extraordinarias, que se mezclaba la alta sociedad bogotana con los pobres en la catedral para escuchar las predicaciones del obispo mexicano, que cautivaba no solo por el ardor de su palabra, sino porque comunicaba a Cristo Jesús, y sobre todo porque dedicaba mucho tiempo a las confesiones y celebraba la Eucaristía con un fervor sin igual. Eso está consignado en las actas del proceso de beatificación y canonización en la parte de las virtudes heroicas, y consta muy bien. En el momento no tengo en la mente todos los datos porque logran escaparse, pero sí es cierto que estuvo en Colombia y que allí dio misiones en la catedral con muchísimo éxito. Después de Colombia pasó a Guatemala, donde hay otros episodios que narrar de su estancia en Guatemala. Espero con esto contestar a la pregunta del señor embajador de Colombia, preso a la Santa Sede. Absolutamente, padre, maravilloso, y de verdad los felicito por la obra tan hermosa de San Rafael. Realmente mis respetos. Muchas gracias. Tenemos también una pregunta del padre Daniel Flores. Adelante, padre. Buenas tardes, muchas gracias. Hemos hablado mucho de esta figura tan importante para México, y pues nos damos cuenta que nunca hay un momento ideal, por así llamarlo, para predicar el Evangelio. Ayer fueron las persecuciones, hoy, por ejemplo, es la violencia que azota México. Y aprovecho para agradecer a Monseñor Franco Coppola por la visita que ha hecho a mi estado, a Michoacán, que últimamente se ve especialmente afectado. Mi pregunta es, ¿cuál es el mensaje que nos da hoy en día esta figura de Monseñor Guízar y Valencia? ¿Qué mensaje le da a los obispos, por un lado, a los que nos preparamos? Yo apenas soy seminarista. Por otro lado, y en general a la sociedad, ¿qué mensaje nos deja esta figura de fe y esta figura pastoral? Padre Rafael González, no sé si usted quiera contestar. Si me permiten decir, miren, si quisiéramos individuar los rasgos principales de la vida de San Rafael Guízar, podemos decir lo siguiente: él fue un obispo misionero, tuvo un desmesurado amor a Cristo Jesús, Eucaristía, un amor grandísimo a la Santísima Eucaristía, una devoción filial a la Santísima Virgen María, una dedicación sin igual para su seminario y un amor también sin igual para con los pobres. Y enseñó a los fieles y a los sacerdotes de su tiempo a enfrentar los problemas por los que pasaba la patria, porque lo hizo en la Guerra Cristera y luego en la persecución religiosa de Veracruz, con las armas de la paz. Jamás fue partidario de la violencia. Es más, él no estuvo totalmente de acuerdo con la Conferencia Episcopal Mexicana en tiempos de la Guerra Cristera en México. Él no se sumó al movimiento armado
como lo hicieron otros obispos que desde tras bambalinas lo hacían, por supuesto, pero él jamás dijo que el derramamiento de sangre fuera la solución. Siempre enarboló la paz. Y para la pregunta que hace este joven seminarista ante las circunstancias adversas por las que pasa nuestra patria, pues creo que vale tomar su ejemplo de paz que puede ayudarnos a solucionar los conflictos bélicos, de enfrentamientos, de guerras fratricidas entre hermanos en México y en el mundo. Fíjense nada más cómo lo describe su epitafio que está a un lado de su tumba aquí en la Catedral de Jalapa, que fue escrito en latín por un excelente conocedor de la lengua latina, un canónigo de la Arquidiócesis de Puebla. Dice así: yace aquí Rafael, digno del nombre de pastor, pues amante supo a las ovejas de Veracruz apacentar hasta el postrer instante. Él se opuso constante, leyes injustas acatar, no por la guerra, no por la espada, sino por el blando amor divino que en su pecho ardía. Despreciador del oro, tuvo a Jesús por único tesoro. De suerte que por Jesús dulce le fue la vida, como dulce le fue la muerte. Ya con ese retrato hablado de don Rafael Guízar, vemos que era un hombre de paz. Y para contestar la pregunta de este joven seminarista, Daniel Flores, pues le digo que hoy puede ser un referente para los obispos para enarbolar la bandera de la paz y llegar a ella no por los enfrentamientos, sí con la valentía, sí con el ingenio que tuvo el santo hasta para burlar a las autoridades inicuas de su tiempo, pero jamás con las armas, jamás con la guerra, mejor con el blando amor divino que en el pecho ardía de San Rafael y que debe arder en cada uno de nosotros los ministros. No sé si contesté. Sí, muchísimas gracias. Adelante, padre. Bien, si contesté para la pregunta del seminarista, qué bueno. Muchas gracias, gracias, padre. Hay otra pregunta también que seguramente usted no la puede contestar. El padre Héctor Valdepeña pregunta: ¿qué coincidencias entre mística de San Rafael y del Papa como ideal de la Iglesia hoy? Bueno, miren, cuando yo oigo los discursos del Papa Francisco, pues me viene a la mente inmediatamente por asociación de ideas la vida de San Rafael Guízar, porque el Papa Francisco desde el inicio de su pontificado ha hablado de una iglesia pobre. Y cuando llegó San Rafael Guízar a Veracruz como obispo y presentó la bula que lo nombraba quinto obispo de Veracruz, y le informaron los canónigos de la catedral lo que había en las arcas diocesanas, que era una cantidad ridícula, dijo esta expresión: gracias a Dios que somos una iglesia pobre. Y él decía: yo quiero ser más pobre que los pobres a los cuales socorro todos los días. Y en efecto, hay muchas anécdotas, muchos episodios de su vida donde revelan la pobreza que este hombre, que este santo obispo vivía. Él nunca tuvo una sotana nueva. La sotana que usó como presbítero, luego le mandó a poner unos filos morados para hacer la sotana episcopal, que es la sotana raída que ahora se expone en el museo. Fue la única que usó. Y les voy a decir, a veces de tan manchada y tan vieja que estaba la sotana, cuando tenía que ir a algunas cosas más presentable, le vaciaba porciones de tinta china. El señor embajador se acordará de la tinta china que se usaban unos frasquitos cuadrados negros. Yo la recuerdo porque mi padre la usaba. Le vaciaba
frascos de tinta china, que era con lo que se escribía con manguillos y puntillas, para quitarle las manchas cenizas de la sotana. Y nunca tuvo una sotana nueva. Nunca tuvo un traje nuevo que él se hubiera comprado. Voy a contarles esta anécdota. Estando el seminario de Veracruz escondido en México, él se pasaba en México mucho tiempo para estar con su seminario, atendía el hospital francés en la Ciudad de México, iba a confesar a las monjas y les celebraba. Y en una ocasión fue a atender a las monjas del hospital francés y allí le dijeron que había un señor que acababa de morir y que había dejado un traje casi nuevo que podría ser de su medida. Entonces se lo probó y le quedó muy bien el traje y dejó su traje viejo, su saco, su pantalón y se puso el traje que estaba casi nuevo del difunto, del muerto que había fallecido en el hospital francés. Se despidió de las monjas y fue a la casa de una de sus hermanas en la Ciudad de México. Pasó a visitarla. Entonces su hermana, cuando le abrió la puerta, le dijo: oh, Rafael, qué bien te ves. Ya era justo que te compraras un traje nuevo. Mira, qué bien te queda, pero si justo ya era tiempo, estabas muy mal como te veías vestido. Y le contestó: ¿crees que es nuevo? Me lo acaban de regalar las hermanas del hospital francés. Es de un señor que acaba de morir. Eso nos da la idea de la pobreza en la que vivía San Rafael. Era muy hábil en el manejo del dinero por situación familiar, porque su familia, si viviera hoy, sería de las multimillonarias de México. Pero él vivía más pobre que los pobres a los cuales socorría. Aquí en su casa episcopal en Jalapa, donde ahora está el museo, siempre había grandes filas de pobres que venían para recoger despensas que él mismo hacía con sus manos y que se las entregaba. Y en la Ciudad de México iba a la Merced a comprar los víveres, todo lo necesario para su seminario y para las despensas de los pobres. Y se llevaba a seminaristas que le ayudaran a repartir en la periferia. Pues en ese tiempo México tendría un poco más de 1 millón de habitantes, 1.200.000 habitantes, no era la macrociudad de nuestros días. Y siempre buscaba las casas más pobres, tocaba y decía: aquí le manda esto Dios nuestro Señor. Y así le decía a los seminaristas y así ejercía la caridad para con los más necesitados. Cuando murió, un poco antes de morir, él no quería que le pusieran un ataúd ni de fierro ni de madera, que fuera una caja de 4 tablas clavadas nada más, sin mayores honores. Claro, no se obedecieron sus órdenes, pero siempre él vivió en una pobreza extrema, socorriendo a los necesitados, porque era una de sus pasiones. Muchas gracias, padre. Hay una pregunta más, esta para Leticia Arriaga Stransky, que dice lo siguiente: el turismo religioso, espiritual y gastronómico es muy importante para México y el mundo. ¿Tiene un plan para promover a corto y mediano plazo este? Adelante, Leticia. Bueno, vamos a Micrófono. Está en silencio. Disculpa, ¿ya me escuchan? Y ahora sí, perdón. Una disculpa. Saludos a la maestra Ángeles Piñar Álvarez, experta en materia de turismo. Sí, tenemos un plan, apenas comienza, nos hemos detenido justamente por la cuestión de la pandemia, pero una de las cosas más importantes que considero en cualquier lugar, pues es la señalética. Entonces nos dimos a la tarea con los estudiantes de la Universidad de Arquitectura de la Anáhuac en trabajar la imagen, el símbolo
de la ruta misionera y ya hay un trabajo avanzado. Queremos presentarlo pronto en el Museo de San Rafael para darlo a conocer y ver la posibilidad justamente de instalar primero, bueno, de dar atención a los turistas que llegan, porque llegan solos luego a Jalapa, llegan solos a Coatepec y Jico, que son pueblos mágicos, y desconocen lo que hay, ¿no? Entonces, esta ruta que sale desde Jalapa hacia Coatepec, Jico, Teocelo e Izhuacán de los Reyes en una primera etapa, se podría primero señalar por dónde pasa la ruta y posteriormente sí queremos continuar con una presentación itinerante en la Ciudad de México. En Michoacán, de hecho, ya estuvimos en Cotija hace 2 años, justamente hicimos una presentación allá en la población de Cotija con el padre que nos apoyó muy bien. Hicimos también la presentación en la iglesia de Cotija y queremos hacer esta presentación itinerante el próximo año otra vez en las poblaciones del altiplano, que serían México, Tlaxcala, Puebla y Querétaro y Michoacán, con una muestra gastronómica que es uno de los atractivos de toda esta zona y por supuesto una muestra del video y presentación de estas ediciones. Por otro lado, la intención también es que esta ruta llegue a ser tan famosa como la ruta de Santiago de Compostela. Para hacerlo así, pues necesitaríamos hacer mucha implementación y difundirla allá en las zonas donde ya hay una cultura turística religiosa, ¿no? Como en el caso de España, que ahí está la ruta de Santiago de Compostela, hay otras también donde pudiéramos, aparte de conocer cómo se trabaja, darla a conocer en esos lugares donde ya hay un mercado turístico. Por lo pronto eso es lo que tenemos a corto y mediano plazo, ¿no? Muchas gracias por la respuesta, Leticia. No, gracias a ti. Muchas gracias a la maestra Leticia Arriaga Stransky. Gracias también al padre Rafael González Hernández por sus participaciones en este conversatorio. Quiero agradecer la presencia en este conversatorio, la participación de sus excelencias, los embajadores ante la Santa Sede de Guatemala, de Guatemala, Alfredo Vázquez, de Brasil, Enrique Sardiña, de Colombia, Jorge Mario Itzman, de El Salvador, Manuel Roberto López, de Honduras, Carlos Cordero, de Panamá, Miroslava Rosas Vargas, de Uruguay, Guzmán Carraquiri, y también tuvimos la presencia del embajador del agregado cultural, del agregado de negocios de Venezuela en funciones de embajador, Carlos Eduardo García García, y del embajador Cordero de la República de Honduras. Muchas gracias a todos. Yo terminaría con una frase que es muy celebrada allá en Veracruz. Ya lo dijo el Santo Papa y lo dijo a voz en cuello. Para ciudades Jalapa y solo Veracruz es bello. Yo no sé si el Santo Papa dijo eso. Lo que sí sé es que el Santo Papa dijo que si hay un misionero en México, ese se llama San Rafael, Guízar y Valencia. Les pido a todos que nos despidamos, agitemos la mano para en señal de despedida de este conversatorio. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias por permitirnos estar aquí. Gracias, Padre Rafa. Dios lo bendiga a todos. Ustedes, también a ustedes. Gusto en saludarles. Felicidades. Un excelente Lalo, gracias a todos. No olvides, Padre Rafa, de hacer libros sobre San Rafael. Oh, no, señor obispo, acabamos de sacar uno sobre el Padre Martín, ya te lo voy a mandar por ahí, uno nuevo, bueno, apenas hace 3 días y estoy escribiendo algo, tengo en cuenta tus sugerencias. Órale, Dios te bendiga, un abrazo. Gracias, saludos a Papantla. Gracias, adiós. Saludos a mi tierra. Saludos a Brescia. Saludos. Pilar Moreno. Felicidades, Leticia. Excelente evento, señor embajador. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Bendiciones. Esperamos la próxima. Gracias, señor embajador. Gracias, Alberto. Muy especial. Gracias a usted, señor embajador Jorge Mario.
Alberto, felicitaciones, excelente conversación. Gracias, Alfredo, muy amable, embajador de Guatemala. Esperamos el próximo. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias también, embajador, por la invitación. Espero que podamos volvernos a reunir en otra ocasión. Con para mucho presentar gusto, más. Leticia, aquí estamos a sus órdenes. Hecho. Gracias. Gracias, señor embajador. Saludos desde Jalapa, en México.